Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. La lista de reproducción oficial de Jimin en Spotify ha alcanzado los 680.000 guardados. Felicitaciones, Jimin. Si no has guardado la lista de Jimin, búscala en Spotify y hazlo. En Spotify El Salvador sube 26 puestos y se encuentra en el número 24. Spotify Italia reingresa en el número 169. Spotify Brasil número 151. Spotify Japón número 8. Spotify Estados Unidos número 69. Spotify Bulgaria número 2. Spotify Chile número 2. Spotify Tailandia número 2. Y Spotify Global número 12. Jimin reingresó a la lista de mejores artistas diarios en el puesto 194. Escuchemos toda la discografía de Jimin para que se mantenga en la lista de mejores artistas diarios con enfoque siempre a Who, para que esté en un buen lugar en Spotify Global. Jimin se convierte en el primer solista coreano en superar los 5.5 billones de reproducciones en Spotify, logrado únicamente a través de su discografía en solitario. Felicitaciones, Jimin. Seven, en su debut, es la única canción que recibió más de 50 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify. Seven éxito total desde su debut. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 108. Jungkook salió de la lista de mejores artistas diarios de Spotify. Escuchemos toda la música de Jungkook en Spotify con enfoque a Seven para que vuelva a ingresar a esa importante lista. Standing Next to You superó los 385 millones de reproducciones en YouTube Music. Felicitaciones, Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en el mejor solista del año. Jimin va abajo y Jungkook ganando, pero por poca diferencia. Votemos por ellos para que pasen a la final. Vota en los ABM en los mejores bailarines masculinos. Jimin sigue liderando y Jungkook avanzó al cuarto lugar. Vamos, llevemos a los dos a los primeros lugares. Vota por Jimin en los Shannon Awards como mejor bailarín de K-pop 2025. Jimin sigue liderando, el 31 de mayo se cierra la votación, vota hasta el último segundo. Vota por Jungkook en los AICAN como la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Seven y Like Crazy. Hoy se entregan los premios American Music Awards, manifestando para que Jimin reciba su merecido premio. Acá están los horarios en que los puedes ver. Diario Militar Jungkook. Así se ven los carteles y pancartas de bienvenida para Jimin, cerca de la base de la quinta división. La fanbase china de Jungkook, para darle la bienvenida, repartirá 100 abanicos a las afueras de la empresa, además 150 tazas de café americano helado, latte o té de pomelo. En 3 días diferentes el 11, 13 y 14 de junio. Nuevamente lo digo, es tan lindo los eventos de recibimiento que van a tener Jimin y Jungkook, sentirán todo el amor de sus fans. Falta tan poquito para que se les dé el alta, ya solo falta un 3% y me alegra mucho que ahora estén de vacaciones descansando, merecido lo tienen. Una nueva actualización de BAM, jugando con su amigo.
Es un perrito tan noble y lindo. Pronto ya tendrá a su papá cerca de él. ¿Sabías que? Cuando se vio a Jimin en el aeropuerto y se supo que su destino era Japón, las exvecinas comenzaron a llamarlo desertor, que se escapaba del servicio militar, que era una falta grave y posibilidad de cárcel, etc. Un día después tuvieron que tragarse sus palabras al ver a Jungkook viajar y adivinen, si a Japón también. Dejemos algo claro, los soldados pueden viajar al extranjero. Con la revisión de las regulaciones del ejército en octubre de 2023, los viajes al extranjero para los soldados se han vuelto mucho más fáciles. El uso de las vacaciones se ha flexibilizado. En el pasado, cuando se aprobaba un viaje al exterior por motivos específicos, se requería una petición de permiso por separado, pero ahora, pueden utilizar libremente permisos personales, como vacaciones anuales y permisos por premio, para viajar al extranjero. Ahora el proceso de permiso se ha simplificado, acortando el plazo para presentar solicitudes de viaje y recibir la aprobación. Con esto ha aumentado el número de soldados que eligen sus vacaciones en el extranjero. Los destinos más concurridos son Japón y el sudoeste asiático. Jimin y Jungkook acumularon muchos días de vacaciones, pidieron los permisos respectivos para viajar. Ellos son hombres responsables y todo lo hicieron como lo dice la ley. Lo que no pueden hacer es ir a trabajar. Ellos todavía son trabajadores del ejército y no pueden ejercer otra función y recibir remuneración. Si sale otra información respecto a este tema, lo estaré informando. Obviamente las tecucas quedaron en shock al ver a Jungkook viajar al mismo destino de Jimin, cuando un día antes decían esto. Espero que Taekook haya tenido vacaciones. Y si las tuviste, espero que las disfrutes al máximo. Prepárate para ver publicaciones de Daeon. Eligieron permanecer juntos durante 18 meses, pero en el momento en que tienen vacaciones. Porky volará fuera del país con su mejor amigo para encontrar un buen lugar para follar. Mientras que Taekook pasará sus vacaciones yendo a cenar y al gimnasio. Es realmente la pesadilla de los porquíes. Al final la peor pesadilla fue para ellas. A algunos Taekookers, tranquilícense. No todo es tan profundo. No se estén desquiciando por nada. Manténganse firmes en sus creencias y dejen de avergonzarnos. Siéntense, cállense y ocúpense de sus propios asuntos. Realmente todo esto es muy chistoso. El karma golpeó más rápido de lo que pensábamos. Mientras por otro lado, las Jungkookistas escribieron. Algunas piensan que puede ser un Are You Sure 2. Ni siquiera puedo sentirme feliz por los mismos miedos. Todo el asunto con Oyesho y Jikook es un trauma para mí. Y la otra le dice. A mí tampoco me gusta y responsabilizo a JK por eso. Intento no pensar en ello, pero si así es como van las cosas, no creo que pueda seguir ignorándolo. En cualquier momento esas supuestas fans de Jungkook serán sus haters más despiadados porque no aceptan ni respetan las decisiones de Jungkook. Por un lado, todas ellas creen una vez más que Jungkook no toma sus propias decisiones. No son verdaderos fans, ellas quieren que él haga lo que ellas quieren. Una locura. Por otro lado, Jiministas y Jungkookistas han dicho que Jungkook se fue a Japón por Winter, ya que aespa viajó ese mismo día a Japón y han sacado supuestas conexiones que son para la risa, como que usan los mismos audífonos, cuando la mayoría usa ese modelo. Todas las pruebas del Shep Wenkyuk son absurdas. En otro video te hablaré más extensamente de este chip inventado por gente que quiere ver a Jungkook con otra persona, menos con Jimin. La conclusión de todo esto es que cuando actúas pésimamente mal, el karma actúa de una manera impresionante. Por eso es mejor callar y esperar que pasen las cosas como deben ser. Aunque no tenemos la confirmación que ambos estén juntos, hay un 99,9% que sí estén pasando vacaciones en Tokio uno al lado del otro. Todo esto es una prueba de que a ellos hace mucho tiempo les dejó de importar lo que dice la gente y hacen lo que desean, como debe ser. Ahora ya lo sabes. Black and White, una de las fanbases más grandes de Jikook en Corea, está siendo cuestionada por sus fotos en el aeropuerto de Jimin y Jungkook. La tratan de sasen, siempre lo han hecho, porque les molesta que ella como fan, siempre les ha sacado fotos hermosas. Ella contestó preguntas en Instagram, y una fue si era sasaen, y escribió, no soy una sasaen. Deberían encontrar mejores cosas que hacer. Le preguntaron si estaba en Japón y contestó que no.
También se refirió a esta foto que publicó en sus historias 2 días seguidos. Es un restaurante japonés. Una con una foto de Jimin y al día siguiente con una foto de Jungkook. Explicó que estuvo hace 2 meses en Japón y que tendrá más cuidado en compartir cosas casuales. Y después compartió otra foto diciendo, otra comida favorita en Japón. Soy un gran aficionada a la comida, basta de compartir al azar. Ok, adiós. Claramente fue sarcasmo. Creo que esa foto que compartió 2 días seguidos dio a entender que ambos viajaron a Japón. Y era fácil saberlo ahí en el aeropuerto, porque en las mañanas hay vuelos solo a Japón. Ella se ganó una videollamada con Jimin, y él la reconoció. Jimin sabía cuánto tiempo era fan. ¿Ustedes creen que si fuera Sasaeng actuaría así con ella? A ARMY y The Cucas les molesta el hecho que sean una fanbase coming. Porque el día en que publicaron las fotos de Jimin, nadie dijo nada y las compartieron, pero cuando Jungkook también viajó, se desató la crisis acusando a Black and White. Ella fue quien creó el proyecto del mural en Busan, lo que también a ARMY le molestó en su momento y ahora ese mural es uno de los puntos más atractivos para visitar. Además, Jimin y Jungkook reconocen a la chica y hasta la miran y posan para ella cuando les saca fotografías. Última hora, se le vio a Jimin regresar de Japón, estuvo 4 días ahí y volvió solo, sin sus amigos. Quien lo grabó no era fan, se lo topó de casualidad, al parecer no quería ser visto, llegó tarde en la noche de Corea. Se ve tan hermoso como siempre. ¿Será que Jungkook también vuelve dentro de unas horas? Ahí les estaré contando. Era obvio que no volverían juntos, sigo sosteniendo que se están cuidando. Aunque no tenemos certeza de sus actividades en Japón, de una cosa estoy segura, Jimin y Jungkook se vienen más fuertes que nunca y creo que muchas no lo van a soportar. Día 15. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.